There's nothing to live for if there's nothing to long for. There's nothing to live for if there's nothing. There's nothing to live for if there's nothing to long for. There's nothing to live for if there's nothing. Vistas that I've never seen. My band is called Buffalo Mi banda se Hunt. llama Buffalo Hunt y supongo que es un poco raro que el nombre Buffalo porque en esta expresión significa confundir o engañar y así Buffalo Hunt es como buscar confusión o engaño, ya sabes, simplemente no saber lo que está pasando. Yo creo que es el artista, el proceso artístico. Así que es una especie de declaración de intenciones en el título y además Buffy Sainte-Marie es mi artista favorita, así que es un poquito como un guiño para ella. It's a little bit of a nod to her. Oh my Grand Canyon, I need you to stay. I'm on my way. I grew up in a musical household. Yo crecí en un My hogar dad- musical. Mi papá tiene un máster en guitarra clásica, él es músico, estudió con Andrés Segovia y él era todo el día como practica música, toca música. Yo tenía en mi habitación como que quiero que practiques todos los días, ya sabes, como tío Sam. No es un gran cartel para vivir, pero aún así yo incorporé la música a mi vida. Empecé con el violín clásico, y yo luego me interesé más en la composición de canciones y en la producción y en el estudio del sonido y cómo crear una vibra, y eso lo hice desde una edad temprana, como experimentar y hacer cosas raras. Like experimenting, doing weird stuff. ¿Sigues tocando violín o...? Yo no diría eso. Quiero decir, puedo cogerlo, pero mi hermana es una violinista increíble, Phoebe Hunt. Sí, yo sé lo que se necesita. Necesitas practicar todos los días, ya sabes. Sí, soy un poco más como simplemente dejo que las canciones lleguen a mí. Me gusta colaborar, me gusta ese lado de la música. Side of music. To long for, there's nothing to live for. There's nothing. There's nothing to live for. There's nothing to long for. There's nothing to live for. There's nothing. Grand Canyon, I need you to stay. I was delayed. Oh my Grand Canyon, I need you. Please wait. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. You've lived here your whole Has vivido aquí toda tu vida, ¿verdad? Así que obviamente has visto la escena musical desde tu infancia. No necesariamente la infancia, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Qué opinas de toda la situación? Bueno, al final yo sí creo que yo soy una optimista acérrima.
Tengo preocupaciones sobre la escena musical en Austin, en términos de que muchos lugares han cerrado y eran una parte vital de mi educación, y prometieron mantener viva la vibra y la experimentación viva. Y sí, hay otros locales que han abierto y todavía se están pasando la antorcha, pero, o sea, sí puede ser un poco desalentador cuando tú ves ahora con el aumento de los alquileres y hay una gran afluencia de la comunidad tecnológica aquí y algunos músicos que están siendo expulsados. Pero si tú ves la historia de Austin, todos los músicos, todas las personas que han vivido aquí durante, ya sabes, desde los años 60 o 50, o tal vez incluso antes de eso, simplemente te lo perdiste. Simplemente te perdiste lo que sucedió. Y creo que todavía hay algo aquí. Yo amo mi comunidad musical, así que eso significa que hay algo vivo, ya sabes. Pero sí creo que es como mantener viva el alma de Austin. Y no sé, me refiero como a keeping it weird. Supongo, ya sabes. Pero Sí. The trouble with external rule, all the people should have equal responsibility for a healthy society. So tell me, can I play the fool and blame it on you? Yeah, tell me, can I play the fool and blame it on you? 'Cause I don't wanna. porque no quiero extenderme demasiado. Así que diría que el sonido de Buffalo Hunt está bastante por todas partes y depende de qué. Por ejemplo, mis influencias vienen de... Tengo yo raíces de Patsy Cline, aunque no creo que realmente lo adivines. Y Portishead, luego también Beach Boys. A mí me encantan las armonías locas. Me encanta Wall of Sound. Y luego también Elliott Smith. Esos son mis grandes, diría yo. Si pones todo eso en una licuadora, obtendrías todo lo que estoy tratando de hacer. Y ya sabes, puedes bailar, puedes ver la música si quieres, puedes escuchar las letras y sobre todo sus divagaciones filosóficas. Esa es la respuesta, ¿no? Right? The condition of a baby before it's too late to change. I'm gonna party till my face turns blue. So tell me, can I play the fool and blame it on you? My bandmates. A mis compañeros de banda los quiero muchísimo. De hecho, tocan tanto conmigo como con Alejandro o Shaky Graves, mi esposo, y todos somos una familia muy unida. Y tenemos esta comprensión de la vibra y la intencionalidad. Yo de alguna manera requiero eso con quien toco porque yo hablo en metáforas y abstracciones sobre cómo me gustaría que sonara una canción. Y por lo tanto, tú tienes que tener gente a tu lado que pueda seguir adelante con eso. Y ellos son músicos increíbles, pueden tocar cualquier estilo. Así que soy muy afortunada de tener mi banda. Y es una especie de elenco rotativo de personajes, pero todo el mundo puede hacer rock and roll, es divertido, hay una sensación espontánea de que no sabemos quién va a estar en el próximo concierto, pero vamos a hacer que funcione con quien esté allí y tocar estas otras canciones, y es divertido. Veo todo el proyecto como un experimento, simplemente volviendo a Buffalo Hunt, buscando confusión, buscando, no sé, misterio. Es como si no tuviera por qué ser el show el mismo cada vez. Yo a veces toco sets en solitario, a veces hago un set a dúo, a veces es una banda completa, a veces 3 piezas, o solamente yo y la batería, o es como, vamos a ver qué puede pasar, jugar un poco. No hay necesidad de tomárselo todo tan en serio. And blame it on you. I wanna be conventional. So tell me, can I play the fool? Blame it on you. Blame it on you. Blame it on you.
very suspicious ending. So what's next? Entonces, ¿qué sigue para Buffalo Hunt y para ti? Bien, bueno, lo que sigue para mí ahora es, me gustaría porque estamos terminando el segundo disco y de hecho tengo como otros 3 discos también. Tengo muchas canciones para grabar, pero vamos a hacer el próximo disco para ser más concisos al respecto. Y también soy ahora la presentadora de un programa de televisión que va a salir en PBS Plus. Es un programa de televisión sobre viajes y sobre música. Así que ya sabes, todos estos programas de televisión sobre comida, dónde vas a comer, es como, vamos a este lugar, pero luego aprendemos sobre la música, la cultura, los músicos que trabajan en el área, qué sonidos salen de allí. Así que el programa se llama City of Songs, es muy, muy divertido. Así que esto va a salir y esperamos que se vaya a estar filmando la segunda temporada y para mí, tú ya sabes, estos son como los grandes. Eso es increíble, esos son grandes. There's a breeze in the air, along which blows the scent of a flower. Say you do not care, but the bees, they will follow it for hours. It's the little things that hold this world together. It's the little things that make a day go better. Smile from a stranger passing by. You do a lot of stuff. Haces muchas cosas además de la música. Ya sabes, eres actriz, productora. ¿Cómo encuentras tiempo para la música? Quiero decir, ¿eso suena como un estilo de vida ocupado y una nueva madre? No lo sé, hombre, yo pienso que el tiempo no existe y me dejo llevar por el impulso. Así que es como, por ejemplo, ahora mismo creo que me gustaría coger una guitarra, tocar una canción porque es algo que necesito. Es básicamente con base en mi necesidad y a veces es como, necesito contar esta historia que está en mi cabeza, así que voy a empezar a escribir este guión. Pero puede sucederme a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada. Yo estoy despierta a todas horas. Yo ya no sé ni qué es el sueño. Pero sí descanso y tomo magnesio para dormir. La respuesta es, no lo sé. Mi cerebro está loco, pero de alguna manera, donde hay voluntad, hay un modo. No tengo ningún consejo para nadie, excepto que es difícil. Esa era mi próxima pregunta. Ok. You would notice how we take advantage of so much love. Take advantage of so much love. It's the little things. I think Creo que ser mamá me ha hecho darme cuenta de lo que experimentan las mamás. Estoy como, Dios mío, este era un club secreto que yo no sabía ni que existía y estoy feliz de estar en él. Pero ser miembro del club es muy difícil. Creo que como ser humano me ha hecho una mejor persona, un mejor ser humano, me siento menos egoísta. Me siento capaz de no obsesionarme con cosas que en realidad no importan y de mirar más allá. No diría yo que del legado o dejar un legado, sino cómo me gustaría a mí ver el futuro. Guardarlo dentro de mí para que mi hija pueda percibirlo así. Es algo profundo, es gracioso. Háblame dentro de 18 años a ver qué tiene que decir ella sobre mí. Bueno, un poco más sobre eso. Quiero decir, tu esposo es músico de gira
y tú eres música y actriz. Ya sabes, ustedes dos están ocupados y supongo que viajando mucho. ¿Cómo equilibran eso? ¿Es como, está bien, es tu semana en la carretera, tú coges al bebé? ¿O cómo lo manejan todo? No hay un modo fijo y los dos estamos aprendiendo, pero los dos estamos dispuestos a cometer errores y a corregir el rumbo y tener 5 planes de contingencia y dejar que todos se vayan por la ventana. Pero diría que los dos nos apoyamos mucho al saber que él necesita algo de tiempo para concentrarse en su arte y yo también necesito algo de tiempo para concentrarme en mi arte. Así que estamos en las etapas iniciales y vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero estamos comprometidos con todo eso, con crecer como familia.